Hola niñas y niños de séptimo, espero que sigan todos bien y que sigan motivados por la clase de matemáticas. Ya vamos en la clase número 6 y lo que nos toca hoy día es comprender la relación que existe entre los números decimales y la fracción. Para ello, vamos a ver una situación en la cual nos vamos a dar cuenta de que no tanto decimales como fracciones son utilizadas en la vida cotidiana, pero quizás no nos damos cuenta de ello, no somos muy conscientes de ello. Luego vamos a pasar al contenido duro, que es primero que todo ver cómo transformamos ciertos números decimales a fracción. Vamos a practicarlo. Y al revés, también luego vamos a transformar fracciones a decimales, también con su respectiva práctica, para luego aplicarlo nuevamente a una situación que quizás es cotidiana. Y podamos entender entonces que en la vida diaria trabajamos con los decimales, hablamos como en el lenguaje de las fracciones, pero que ahora lo podemos llevar a papel y lápiz para hacer algo más interesante quizás. ¿Sí? Entonces, lo primero, ¿dónde estamos? ¿En qué etapa del contenido estamos? Nunca olvidar que lo primero que aprendimos este año era a trabajar números enteros. Siempre vamos a tener los números enteros. Suma, resta por el momento. El próximo año vamos a trabajar multiplicación, división. Luego de los enteros pasamos a los decimales. Si ustedes se fijan, ahora vamos a seguir hablando de decimales, pero los decimales ya trabajamos una parte más básica que era superatoria. ¿Sí? Ahora lo vamos a llevar a un poquito más allá. Vamos a trabajar decimales y fracciones al mismo tiempo. Entonces, vamos a analizar la siguiente situación para comenzar. Dice, en el mercado Luis desea comprar 1/2 kilogramo de porotos verdes. ¿Sí? El vendedor colocó los porotos en la balanza hasta alcanzar la cantidad exacta. ¿Qué es lo que aparece en la balanza del vendedor? 0,5 kilogramos. Entonces, aparecen dos preguntas para analizar. La primera dice, ¿qué tienen en común ambas representaciones? El 1/2 y el 0,5. ¿Qué se les ocurre que puede haber en común entre esas representaciones? ¿Qué significa representación? La fracción y el decimal. ¿Qué tienen en común entre ellos? La segunda pregunta es, ¿qué relación existe entre la cantidad expresada en la balanza y la fracción solicitada por Luis? ¿Ya? Les dejo un ratito para que piensen. Pero esto es relativamente simple. Si yo pido medio kilo de algo, por ejemplo de porotos verdes, en una balanza aparece 0,5. Entonces, la respuesta a ambas preguntas planteadas acá es simplemente que el 1/2 y el 0,5 son equivalentes, son expresiones equivalentes. O sea que pedir 1/2 es lo mismo que 0,5. La fracción 1/2 es equivalente a 0,5. En este momento ya hemos hecho una transformación de fracción a decimal. ¿Sí? La acabamos de hacer. 1/2 en nuestra mente inmediatamente es 0,5. ¿Ya? Entonces, esto que ya nosotros hacemos, lo vamos a llevar a papel y lo vamos a complejizar un poquito más. Tenemos entonces que los números decimales pueden ser expresados como fracción y viceversa. Vamos a ver cómo. Eso es lo interesante. ¿Cómo lo hacemos matemáticamente? Entonces, primero que todo, tengo que decirles que los números decimales, hay varios tipos de números decimales. Están los decimales finitos, ¿verdad? Aquellos que tienen fin, por ejemplo, 0,5, 0,32, 12,534. Y hay unos decimales que son infinitos, que después de la coma tienen infinitas cifras decimales, que nunca paran, ¿sí? Dentro de eso están, por ejemplo, los periódicos. 3,22222, infinitos. Los semiperiódicos, aquellos, por ejemplo, que tienen 3,2 y después se repite el 5, 5, 5, 5, 5. Y hay otros números decimales que son infinitos sin periodo. Por ejemplo,
ejemplo, ¿qué número conocen ustedes? El número pi. Ustedes ya deben conocer el número pi cuando calculan, cuando trabajan con círculo, ¿sí? O circunferencia. Sí, para calcular el perímetro de la circunferencia o el área del círculo, ustedes ya trabajan con el número pi. Ese es un número decimal infinito y sin periodo. 3,14, 15 y infinito sin repetir ninguno de manera periódica, ¿ya? De estos tipos de decimales, en este año nosotros vamos a trabajar solamente los decimales que son finitos. Eso los vamos a trabajar y los vamos a convertir a fracciones. Próximo año vamos a ampliar el rango numérico, ¿sí? Entonces, vamos a aprender cómo transformar números decimales finitos a fracciones. Es sumamente simple si ustedes siguen esta regla, miren. Vamos a trabajar con el número 3,24. Primer paso. Como vamos a transformar en fracción, vamos a tener numerador y denominador. En el numerador van a escribir el mismo número, pero sin la coma. La coma desaparece. Luego, ¿qué vamos a escribir en el denominador? En el denominador, como estamos trabajando con decimales finitos, van potencias de 10. O sea, un 10, un 100, un 1000, infinito, o sea, no infinito. Tantos ceros como cifras decimales tenga este número. Entonces, si este número tiene dos cifras decimales, aquí van dos ceros. Si esto fuese un 3,2, aquí sería 10, un cero. Si aquí fuese 3,245, como tiene tres cifras decimales, tendría 3 ceros ese número en el denominador. Luego aquí ya transformamos el 3,24 en una fracción, 324 sobre 100. Ahí tengo las dos expresiones equivalentes. Pero, cada vez que tengamos fracciones, siempre les voy a pedir, ya sea yo u otro profesor de matemática con el que estén, siempre se les va a pedir que esa fracción se entregue simplificada. O sea, reducida a la menor expresión posible. Eso significa que tienen que buscar números que dividan a ambos, el numerador como el denominador. Por ejemplo, yo puedo pensar, ambos números son números pares, entonces los voy a dividir por 2. Al dividirlos por 2, abajo me queda 50 y arriba me quedaría 162. Entonces, 162 dividido en 50. Siguen quedando números pares, ambos. Entonces, vuelvo a dividir por 2 y me quedaría 81 sobre 25. Ese sería el método largo, ¿sí? Pero el método corto, en vez de dividir por 2 dos veces, se puede dividir también por 4 al tiro. Entonces, 324 dividido en 4 da 81. 100 dividido en 4 da 25. Y como el 81 y el 25 no son divisibles por 2, ¿sí? Ni por 5, entonces esa es la fracción simplificada. Recordar, una fracción se puede simplificar, en este caso voy a ver dos maneras solamente. Si ambos son números pares, es divisible por 2. Si ambos terminan en 5 o en 0, se pueden dividir por 5. Esas son las únicas dos reglas que hasta el momento vamos a ver. Ya, les repito. Si ambos son pares, pueden dividir por 2. Si ambos terminan o en 5 o en 0, ¿sí? Pueden dividir por 5. Eso es para que entreguen siempre la fracción simplificada. Tenemos entonces aquí cómo transformar un decimal finito a fracción. Van a ustedes trabajar, según la regla que recién vimos, estos 4 ejercicios de aquí. Recuerden, por favor, estas clases trabajarlas con el cuaderno. Todo lo que vamos viendo, déjenlo plasmado en el cuaderno, ¿sí? Si no tienen, si quieren, no sé, imprimen las hojas y las van archivando en una carpeta y van trabajando directamente aquí. O cuaderno, por favor, pero que quede escrito. Entonces, 0,25 lo transforman a fracción, recordando las reglas.
y luego al final, si es que se puede, simplificar. Les aviso al tiro que todos son simplificables. Todas las fracciones que están ahí tienen que simplificarlas para que el resultado final esté correcto. Ya. Ese es nuestro primer paso. Segundo. Bueno. Esto es lo que acabo de explicar. Entonces, como toda decimal finito se puede transformar a fracción, vamos a ver al revés. Si lo tengo como fracción, ¿cómo lo escribo como decimal? ¿Cómo hago el paso al revés? De la siguiente manera. Más simple todavía. Esto no tiene reglas. Lo único que tienen que hacer, por ejemplo, si tienen una fracción, la línea fraccionaria siempre va a significar división. Entonces, 18 sobre 25 es exactamente lo mismo que 18 dividido en 25. ¿Sí? La clase anterior ya repasamos un poquito cómo se dividían. Entonces, si el 25 no cabe en el 18, va a 0 el cociente, ponemos coma y agregamos un 0 ahí de relleno. Luego hacemos 180 dividido en 25 y así. ¿Ya? Tenemos así ejercicios de práctica. Hay 4 fracciones que tienen que pasar a decimal. Y como actividad 3, vamos a hacer una aplicación desarrollando un problema de planteo. Tiene la siguiente situación. Camila y Sergio son mellizos. Esto está sacado del texto, por si acaso. Está todo trabajado desde el texto. Sus padres registran cada 3 meses los aumentos de estatura y masa de ambos. Observa su registro y responde. ¿Qué tienen que tener presente acá? Esto no es, por ejemplo, a los 3 meses la estatura de Camila no era 8,7 centímetros. No es lo que significa la tabla, hay que leer bien aquí. La tabla registra los aumentos de estatura, no lo que mide en ese momento el bebé. ¿Ya? Entonces, Sergio, a los 3 meses, no pesaba 2,8, sino que a los 3 meses el aumento de peso fue de 2,8. O sea, subió 2,8 desde los 3 meses anteriores, porque esto está medido cada 3 meses. Entonces, la primera medición fue cuando nació. ¿Sí? No dice aquí cuánto pesó Sergio, por ejemplo, cuando nació. Pero aquí dice que desde que nació hasta que llegó a los 3 meses, aumentó 2,8 kilos. Lo mismo con la altura. Desde que Sergio nació hasta que llegó a los 3 meses, su altura aumentó en 9,7 centímetros. Entonces esto es el aumento. Lo mismo con Camila. Por ejemplo, desde que Camila tenía 9 meses, ¿cuánto aumentó su estatura hasta llegar al año? Entonces, entre los 9 y los 12 meses aumentó 3,8 centímetros. Eso es lo que dice la tabla. Esto está entonces en la página 36 del libro, por si alguien lo quiere ver desde ahí. ¿Qué vamos a responder? Para poder responder las preguntas que vienen, les coloqué aquí lo esencial de la tabla, para no estarme devolviendo en la diapositiva. Entonces, ¿cuántos kilos subió Camila entre los 6 y 9 meses? Camila. Aquí tengo a Camila. Me están preguntando por la masa. Esta columna. Entre los 6 y 9 meses. Aquí. Entre los 6 y 9 meses. ¿Cuántos kilos subió Camila? Si ustedes se fijan, no hay mucho cálculo que hacer. Entre los 6 y 9 meses, esto es lo que aumentó Camila. Recuerden que esto es el aumento, no es lo que pesa en ese momento. ¿Ya? Entonces, desde aquí hasta aquí aumentó 1,2 kilos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos kilos subió Sergio entre los 6 y 12 meses? Voy a Sergio. Quita Sergio. La masa de Sergio entre los 6 y 9 meses. Aquí ya transcurrieron 2 periodos de 3 meses. Entonces, por ejemplo, tengo que pensar que desde los 6 a los 9 meses aumentó esta cantidad. Y entre los 9 y los 12 meses aumentó esta otra cantidad.
me ayudo de una tabla para ordenar los datos. Entonces, a los 6 meses, Sergio había aumentado 1,7 kilos respecto a los 3 meses anteriores. Ahí está. A los 9 meses, Sergio había aumentado 1 kilo con 1/4. Esto yo lo voy a transformar a número decimal, porque así lo voy a comparar. ¿Ya? Entonces, 1/4, ¿qué significa? 1 entero 1/4, ¿qué significa? Que es 1 kilo más un poquito más. ¿Sí? 1 kilo y un poquito más. ¿Cuánto es ese poquito más? 1/4. A lo mejor alguno de ustedes ya tiene la habilidad o ya ha trabajado harto, por ejemplo, con recetas y sabe que 1/4, por ejemplo, 1/4 de mantequilla corresponde a la mantequilla dividida en 4 partes. ¿Sí? O una pizza partida en 4 partes, entonces se come en una parte. Ese es el 1/4. Esos números decimales, también quizás alguno ya sabe que 1/4 es lo mismo que 0,25. O si no, simplemente transforman en 1/4 decimal, como lo trabajamos en el PPT anterior, o sea, en el diapositiva anterior. Entonces, 1/4, ¿cómo lo transforma a decimal? Dividiendo el 1 en 4. 1 dividido en 4 es 0,25. Entonces, 1 kilo con 1/4 es 1 kilo más el 0,25. Repito, ese 0,25 parece de dividir 1 en 4. Al sumar, coloqué la suma aquí por si acaso para que no se me pierdan. Recuerden que las comas van alineadas para sumar decimales. Así entonces tenemos que 1 entero 1/4 corresponde a 1,25 kilogramos. ¿Ya? Lo mismo con el siguiente periodo. Entre los 9 y los 12 meses aumentó 1 kilo con un octavo. 1 kilo con un octavo. Un octavo lo transformo a decimal. Es 1 dividido en 8, por lo tanto es 0,125. Ojalá ese cálculo lo hagan. Y ojalá lo hagan a mano, por favor, para que vayan practicando. Hagan el 1 dividido 8. ¿Ya? Y les tiene que dar 0,125. Entonces, 1 entero 1/8 corresponde a la suma entre estas dos cantidades, 1,125 kilos. Todavía no resuelvo nada, estoy viendo en cada periodo a cuánto equivale ese número que está como fracción ahí. ¿Ya? Entonces, vuelvo a la pregunta. De los 6 a los 9 meses, el aumento de peso fue de 1,25 kilos. De los 9 a los 12 meses, el aumento de peso fue de 1,125. Finalmente, lo que subió desde los 6 meses hasta los 12 meses corresponde a la suma de esas dos cantidades. La coma alineada, sumamos hacia abajo, aquí habría un 0 de relleno, porque no hay nada, ¿sí? Y tendríamos la respuesta a esta situación. Tercera pregunta. Si al nacer Sergio midió 95 sobre 2 centímetros. ¿Se acuerdan cómo pasa fracción a decimal? Era dividir el 95 en 2. ¿Sí? Esa cantidad de centímetros tenía cuando nació. ¿Cuántos centímetros alcanzó al sexto mes? Aquí. Por lo tanto, tuvo dos periodos de crecimiento medidos. Entonces, desde que nació hasta los 3 meses aumentó 9,7 centímetros. Y desde los 3 meses hasta los 6 meses subió 7 centímetros. Hay que hacer dos trabajos ahí, parecido a lo que hicimos antes. Entonces, esto medía cuando nació. Yo lo transformé, la fracción la transformé a decimal. Eso medía cuando nació. Al tercer mes creció 9,7 centímetros, al sexto mes creció 7 centímetros. Esto es para dejar escrito y se entienda bien lo que estoy hablando, de que esta tabla significa crecimiento, cuánto creció,
cuánto aumentó, no lo que midió ni lo que pesó en ese mes respectivamente. Entonces, si medía al nacer 47,5 y el tercer mes aumentó 9,7, es cosa de sumar. Aumentar es sumar. Eso medía entonces al tercer mes. Si esto medía al tercer mes y al sexto mes ya había crecido 7 centímetros, volvemos a sumar y eso tenemos que medir entonces al sexto mes, 64,2 centímetros. Cuarta pregunta, ahora con respecto a Camila. Tuvo una masa de 3,2 kilos al nacer, o sea, en el momento cero. ¿Cuántos kilos alcanzó el tener a los 12 meses? Ahí hay que hacer varias sumas. ¿Sí? Eso les queda a ustedes. Después lo vamos a revisar cuando tengamos la clase online, pero por favor hágalo en el cuaderno. Si no lo puede completar entero, no importa. Haga hasta donde pueda. Si puede hasta el primer mes, no importa lo que pueda, ¿ok? Así nos vamos dando cuenta de cuáles son nuestras debilidades y al momento de hacer la clase me pueden ir preguntando para que no estén tan calladitos. La idea es hacer un feedback. Ustedes me pregunten y yo pueda responder. Y que no sea un monólogo todo el rato. En resumen, nuestras clases yo las he estado tratando de trabajar de manera cortita, no tanto contenido, ¿ya? Para que podamos trabajarla bien. Entonces, solamente en esta clase vimos que toda fracción se puede representar como un número decimal, al revés también, un número decimal se puede representar como fracción, pero que a pesar de representarse de maneras distintas, sus valores son equivalentes. Como por ejemplo el 0,5 kilo y un medio kilo, que era lo mismo. Todos estos conceptos también no son tan nuevos, ya que lo hemos utilizado en diversos ámbitos de la vida. Partimos con un trabajo de ir a comprar a la feria y terminamos con otro que era medir estatura de recién nacido, estatura y masa. Por lo tanto, son cosas que por lo menos las verbalizamos. Ahora nos estamos dando cuenta de que sí hay una matemática detrás de ellas. ¿Ya? Espero que la puedan resolver. Espero que hayan dudas para que podamos trabajar de manera más productiva la clase que nos toca esta semana. Cariños a todos, que estén bien, nos estamos viendo.